Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años. ¿Sabe qué significa esto? Que hemos recuperado autonomía para poder destinar recursos para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios puedan acceder al crédito e impulsar la producción en Argentina. Bueno, este era el anuncio que hacía el presidente Alberto Fernández respecto a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dos elementos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, señora Gustavo Meneghello, estamos en un día largo. Con los acreedores, con los tenedores de bonos de la deuda, la negociación con el Fondo Monetario Internacional está en estos momentos vigente y digo, está implícito el cierre con el fondo, más allá de que pueda haber algún show, alguna escena, no es el Fondo Monetario Internacional de Anne Kruger. Pero, a ver, salimos de la coyuntura pandemia, salimos del fiasco Vicentín, porque fue un desastre. Lo de Vicentín fue un desastre, se resolvió yendo para atrás. Bueno, cuando vos te estás equivocando, tenés que salir del barro y pensar de vuelta. Pero bueno, esto ya está. El acuerdo con los tenedores de bonos de la deuda externa argentina está. Y bueno, le permite al gobierno salir de la dinámica que tenía hasta el momento, que eran dos temas, la pandemia y la negociación futura. Bueno, ahora la negociación está y la gente está esperando un sándwich. Este es el próximo desafío. Lo resumo así rústicamente. Bien, Gustavo, por corregirme. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Hola, Francis, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo genial, genial. Bueno, tenemos a un compañero del programa prácticamente, a Pablo Cano, sí, desde Buenos Aires, obvio a través de los medios electrónicos, Zoom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Rubén? Estamos en retorno, pero ya se acomoda. Hoy es un día complejo, de mucha no, paciencia. le dijo que estaba bien. Yo le traduzco porque le leo los labios. Sí. ¿Hay retorno? Le escuchamos algo. Bueno. Sí, dijo que estaba muy bien, así que bueno, le vamos a traer. Ahora sí. Bien, Pablo. Bueno, salió de la coyuntura del problema permanente, ¿no? Del problema de la pandemia y la negociación futura de la deuda, que ya es una negociación que está vigente. Sí, a ver, yo diría que no salió del problema permanente, del problema permanente y la Argentina. Creo que hizo una etapa compleja, que era la situación del default que había entrado el gobierno de Macri, era muy complicado para el país y muy complicado para las empresas ser parte de un país en default. Creo que encuentra ahora un sendero de retorno a los mercados de capitales y a cierta, si se quiere, estabilidad financiera. Hay que ver cómo reaccionan los mercados, los famosos mercados. Pero bueno, sí, es un gol en un momento en el cual los goles no abundan, y creo que una parte importante de la sociedad también sintió un alivio, por más que esto en lo inmediato no sea palpable en la calle. Hay un alivio con un problema que se siente por lo menos encauzado, no resuelto, pero sí encauzado. Bueno, acá están los compañeros de la mesa. Pablo, sí. Eso lo del gol fue muy tuiteado. Durante toda esta semana dijeron que, bueno, fue un partido, pero para llegar a la Copa falta bastante, ¿no es cierto? Sí, a ver, hubo... El gobierno, si uno lo mira como un todo, desde el punto de vista absolutamente subjetivo y personal de quien les habla, tiene lagunas, siguiendo con el lenguaje futbolero, lagunas en la comunicación. En el caso de la negociación con la deuda, yo creo que fue una buena comunicación, fue bien instalado el tema. Me parece que la apelación a la figura futbolística que han hecho inclusive sobre Guzmán, si no me equivoco, un gerente del conurbano, Juanchi Zabaleta, que empezó diciendo, bueno, somos todo un equipo, pero hace falta que Guzmán la meta. Creo que le dan andamiaje para que la sociedad entienda también que esto es bueno para la sociedad, porque qué cosa más fácil de entender que un gol. De todos modos, como decías vos recién, es un partido largo y casi te diría que si fuera un mundial, es el primer partido de la primera ronda. Así que, Pablo, qué lindo. Como buen abogado que sos, me imagino que mucho de economía no sabés, ¿o sí? Como buen abogado que soy, sé de todo. Sabés de todo. Ahí está. Muy Bien. bien. Me encantó, me encantó. está. Y de fútbol. Bueno, hay
comunicaciones y economía, en este caso. Hay un montón de gente que dice, mirá qué bien nos ahorramos entre 30 y 40 mil millones. Otro montón de gente que te dice, no importa, eso ya lo hubiésemos hecho hace 6 meses. Además, podría haber negociado mejor y además otras cláusulas. Y hay otros que pensamos que por suerte llegamos a un acuerdo, pensamos de ahora en adelante. Me parece que estamos en medio de la pandemia. ¿Cómo acomodamos esa comunicación y la pandemia? Es una buena pregunta. En principio te diría que el gobierno debería empezar a organizar la comunicación de manera más estratégica, porque en definitiva no todo tiene que ver con todo. Aún lo decíamos recién, nos ahorramos 30, 40 mil millones de dólares por hacer un número redondo, y la verdad que nadie que está viendo en este momento la tele va a entender dónde se lo ahorró. Por eso hace falta un correlato de esta negociación, que sea explicarle a la sociedad, porque también implica entender de dónde venían. Sí. Uno entiende que estamos mal, porque cada calle lo ve, habla con la familia, con los amigos y lo ve, pero la situación económica de Argentina era realmente grave, realmente grave. Y la pandemia, a ver, ¿la pandemia tiene que ver con la deuda? Sí y no, porque un país que no puede producir porque está parado, porque está cuarentenado, justamente porque es la única forma que tiene de defenderse de la enfermedad, es un país que no genera recursos, sigue siendo un sujeto de crédito poco fiable y en el mediano plazo con imposibilidad de pagar. Todo tiene que ver con todo, pero son secuencias que hoy van por camino distinto. Aunque el gobierno en definitiva tiene hasta la obligación, si se quiere, anímica de ponerlo en un mismo canal, porque fíjate vos que anteayer estaba anunciando el cierre de la deuda y ayer tenía que anunciar números récords de la cuestión sanitaria. Por eso me parece hasta para ese ánimo de la sociedad estaba bueno ponerlo todo en el mismo paquete, aunque objetivamente no lo es. Lo tiro sobre la mesa. Lo hablábamos fuera de micrófono, fuera de cámara. Yo creo que el año que viene, si este año es tan malo, como por ahí podríamos tomar el 2002, ¿no? Y la llegada de Néstor en el 2003, que frente a principios económicos tan complejos, un año que te precede tan malo, el año que viene un año electoral, el rebote pareciera, la lógica indicaría que en un año electoral vas a tener un rebote fuerte frente a una caída muy dura como la que ha tenido la economía, la que tiene en este 2020. ¿El gobierno está pensando en esto, en ese rebote y en el armado electoral o no? A ver, todo político está pensando todo el tiempo en las elecciones. Acá, en Estados Unidos, en Europa, menos en China, supongo que pasa en todo el mundo esto. Por otro lado, lo que te diría es, me parece, decías vos recién, este es un año malo. La verdad es que todavía no sabemos qué tan malo es. Qué tan malo es. Uno puede estar, a ver, ojalá que no, pero uno puede estar en noviembre pensando qué bien estábamos en agosto. Como a nadie se le hubiese ocurrido el 10 de marzo de este año pensar que el 6-7 de agosto iba a decir qué bien estaba el 10 de marzo. Yo creo que todavía le falta este año un recorrido en el calendario y le falta un recorrido también en la acumulación de problemas, porque estamos atravesando el peor momento de la enfermedad, estamos atravesando un momento crítico de la economía y todavía no sabemos si lo que estamos viendo ahora es el fondo de la lata o no. Después de esto, la estadística siempre te va del changüí de comparar el peor año de tu vida con el segundo año más malo, y no dejan de ser 2 años horribles, pero bueno, uno contra otro te va a dar un changüí. Creo que eso también es usual en la política argentina, que la comparación siempre es con el más malo. Yo creo que un periodo presidencial se mide de punta a punta. La elección de medio término lo demuestra la estadística electoral. La elección de medio término tiene poco que ver con la elección presidencial. A ver, el kirchnerismo las perdía las de medio término y ganaba las presidenciales. El macrismo ganó la de medio término y perdió la presidencial. Por eso me parece que el año que viene es una elección en sí misma, siempre implica una suerte de plebiscito sobre la gestión, pero no es definitoria y mucho menos ante un escenario nacional e internacional que es extremadamente voluble. No obstante, no podemos negar que era una promesa que le había hecho la gente a Alberto Fernández en plataforma de renegociar la deuda y lo hace en medio de la pandemia. Así que la imagen evidentemente ha levantado un poco. Alberto tiene a ver, me sesgo no hacia las encuestas que yo puedo conocer de primera mano, sino las que veo publicadas.
Alberto viene conservando un capital político apreciable, apreciable. La verdad que es contra la lectura académica, sería que un presidente que pasa por este tamiz de problemas acumula el capital político que tiene Alberto. También es verdad, lo hablaba esta semana con Gustavo, también es verdad que los momentos excepcionales de crisis como lo estamos viviendo, que es prácticamente una guerra, abroquelan prácticamente la sociedad sobre el liderazgo, ¿no? Porque es binario, o te abroquelás detrás de la conducción o buscas otra conducción, porque está tan profunda la crisis que vos precisás que alguien se haga cargo de ese timón. Pero bueno, insisto con esto, la acumulación política del presidente con la promesa cumplida, como bien señalás vos, me parece que es el dato de esta semana, pero el dato del mes, el dato del semestre, el dato del año, va a ser cómo progresan los dos grandes problemas que también el presidente tomó personalmente. Uno con su oferta electoral, cuando él vino a decir que venía a encender la Argentina, que venía a poner a Argentina de vuelta económicamente activa, y la otra, la que ha tomado cuando se hizo cargo de la estrategia de la sanitaria frente a la pandemia, que es de tratar de tener la menor cantidad de muertos posibles, con el argumento válido y que particularmente es apoyo de que la economía se recupera y una vida no. Pero bueno, eso era una cosa en marzo, otra cosa en mayo, otra cosa va a ser en agosto y hay que ver qué es en octubre. Te vuelvo a preguntar, Pablo, esto de verdad no tiene importancia, pero a la gente nos gustan los chismes. En el 2014, la que no arreglaba con los holdouts era Cristina. En estos 6 meses, el que no arreglaba la deuda era Cristina. Guzmán fue a hablar con Cristina y a los 2 minutos terminaron arreglando la deuda. Así es. ¿En qué situación estamos? ¿Arregló Cristina o no arregló Cristina? No, arregló Alberto, arregló el presidente. Y el presidente está ocupado en una coalición política, una coalición del peronismo. Esa coalición que integran gobernadores del interior, integran el peronismo bonaerense, integra el kirchnerismo, pero el presidente es el que tiene la visera del Poder Ejecutivo. Yo creo que, como decís vos, está bien hablar de chismes, me parece que el detalle a subrayar es que el kirchnerismo ha hecho saber por todos los medios oficiosos, no oficiales, que acompañaba la gestión de Guzmán y de Alberto de resolver el tema de la deuda, que no es un detalle menor, para nada, pero que en definitiva sería un exceso para ambos lados, ¿no? Un exceso de protagonismo a Cristina, decirle que ella la agarró, y un exceso de menoscabar la figura del presidente y del propio ministro Guzmán que estuvo al frente de esta negociación. Pablo, bueno, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Y hay una gallina que cacarea ahí en el, no, ¿viste, el celular. Es en el celular, veo cuando claro, se le meten celular. los mensajitos. Clink, 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 clink. clink, Muchos clink, mensajitos, Pablo, ¿eh? Mirá, no sé, puedo robarles 30 segundos con mi tragedia tecnológica. Totalmente. No hablemos de los proveedores de señales de internet. Ni hablar. Habría que hacer un juicio popular con todos ellos. Y encima tengo una computadora que la dejé en el lugar de trabajo y entonces no tenía manera de hacer esto sino con un teléfono roto. Entonces lo que escuchan ustedes es el teléfono, mi hijo gritando, un espíritu que está... Te la olvidaste en el bar. Todo está perdonado, Pablo, con excelente Bueno, la conexión. gracias, Paul. Gracias por tu magia. Y bueno, nos veremos en algún momento. Nos encontraremos a través de los medios electrónicos o presencial cuando pase todo esto. Te mando un abrazo gigante acá junto a todos los compañeros de la mesa. Para ustedes. Chau, chau. Chao. Bueno, a ver, ¡Wow! la tecnología nos ha resuelto algunas cosas y el enfoque desde Buenos Aires, ¿no? O sea, yo creo que fue claro Pablo cuando dice fue el presidente. Sí. Contundente. Sí, y que el kirchnerismo hizo que se conozca que pasó por el departamento de Cristina, el ministro de Economía, Guzmán, y que después arreglaron la deuda. No cabe ninguna duda que el kirchnerismo estaba deseoso de que esto se conociera para saber el poder que también que todavía tiene, ¿no es cierto? O sea que hay que tomarlo también. Hay muchos tuits dando vuelta de todo tipo, pero bueno, uno fundamental era el de la pata kirchnerista. Sí, es verdad, el presidente tiene la firma. Sí. Pero Cristina tiene 40% de intención de votos. O sea, digo, que es el otro tema. O sea, y está
con Cristina no alcanzaba, decían, ¿no? Yo no sé, yo creo que Cristina terminaba imponiéndose, pero esto es una ucronía. Pero el nivel de división o de fractura o de choque que hoy tendríamos en la sociedad con una Cristina presidenta sería bravo. Y la propia Cristina lo entiende, más allá que te pueda simpatizar o no. Sin lugar a dudas, la imagen pública la cuida muchísimo. Es más, los tweets y las cosas... ella tuiteó esta semana sobre la deuda, pero... También tuiteó sobre Google. Sí, va a hacer un juicio y va a donar lo que gane del juicio a los pobres. Pero no nos vamos de la deuda, sino que lo hicieron varias personas allegadas a Cristina en el tuit. Ahora, ¿cómo se arriesga a iniciarle un juicio con todos los antecedentes que hay de juicios a Google? Sí. Todos perdidos en la Corte Suprema. Eso pensaba, lo mismo pensaba. ¿En la Corte Suprema, perdón? Acá en la Argentina, el caso de las modelos, en la cual hay dos casos que la Corte Suprema falló en contra. Sí, sí. Dicen que es un buscador, que la culpa la tiene quien originó. No, está bien, eso que es un buscador. Claro, es verdad, la Corte, vos me estás hablando del fallo de la Corte. Yo no estoy hablando... Vos sabés que haces pauta publicitaria y que marcás tendencias a través de Google. No eso es lo que buscás, sino que a vos te direcciona. Es lo que se llaman los algoritmos. Claro. Hay un direccionamiento a partir de tu perfil que se manipula por parte de actores que comprenden este juego, ¿no? Sí. Bueno. Y un manejo de masa importante que no hay que dejarlo, no hay que soslayarlo. Bueno, la gran fractura fue el Brexit. Fue el gran modelo hoy de cómo manipular una campaña a través con distintas herramientas. Una de ellas es esta que El mismo estamos caso del Brexit se utilizó en la Argentina en la elección 2015. Sí, era el proto-Brexit. Claro. Fue un campo de operaciones. Es más, la destrucción de la imagen de Cristina está terrible. Y el otro tema que se viene en ese escenario, pega un salto importante, vamos del pasado hacia el futuro, es acentuar las divisiones. O sea, las campañas, se está viendo en Europa, se está viendo en Estados Unidos. Es más, se vio en la campaña de Estados Unidos cuando se impone Donald Trump, fue feroz el enfrentamiento. Esperemos que la Argentina pueda salir de esto. No sé Divide y reinarás, la frase tan remanida y bueno, que siempre dio resultado en Argentina viene Argentina. votando, me decía un analista estos días, viene votando en contra de. El voto castigo. En contra de. Y ese en contra de, porque todavía nadie ha enamorado fuertemente en la primera elección, va a ser bastante complicado llevar una línea hacia adelante. ¿Macri tiene un voto de él o tiene un voto contra de? Contra. Contra de, Hoy quedó la muy imagen claro. de Porque Macri- Cristina tiene un voto a favor de ella. Sí, pero como vos Y recién hay, dijiste, hay no una le cuestión alcanza. reactiva contra Pero- de Cristina. Claro, pero no termina de alcanzar el voto a favor de Cristina Claro. No, con esto- los de esto contra de. Y eso es preocupante. Yo creo que hablaba el otro día también con un sociólogo y el voto contra de no me gusta, pero esto es lo que Para no los que quiero. hacen análisis Es político muy y peligroso. miran la elección del año 2019, en las PASO y la general te vas a dar cuenta que en las PASO fue gravemente en contra de Mauricio Macri, el cual después recuperó 8 o 9 puntos, casi. haciendo campaña diciendo que lo que viene también es malo o peor. Entonces Sí, volvieron hay una con- línea de flotación en el medio, Sí. pero hay dos grandes partidos en la Argentina, el peronista y el antiperonista. excepto Julio Bárbaro. Y la campaña del miedo, no hay que olvidarse que lo utilizaron los dos en las campañas. ¿Recordás lo que dijo Julio Bárbaro? Qué lindo sería un peronismo sin kirchnerismo y un radicalismo sin macrismo. Bueno, lo hago más tarde, el chivo de Sin Culpa, porque el otro día me olvidé. Le pido disculpas a la gente de Sin Culpa. Yo no tengo culpa por eso, pero vamos a un corte y seguimos en esta edición de La Divina Comedia.